Hola, ¿qué tal a todos? Hemos estado avanzando en nuestra serie corta titulada Entrena, insiste, persiste y resiste. Como te lo dije desde otras oportunidades, una frase muy común en todos los centros de entrenamiento y acondicionamiento físico, gimnasios. ¿Es importante que entrenemos? Sí. ¿Es importante ser insistentes y persistentes? También. Pero lo más trascendente es resistir. El que entrena desarrolla habilidad y fortaleza. El que insiste se mantiene enfocado y concentrado en aquello que persigue. Y el que persiste sabe que debe fortalecerse para no desanimarse, para no desconsolarse si los resultados no llegan tan rápido y tan fácil como luego los queremos tener. Hoy veremos cómo es que podemos persistir, resistir, insistir, pero sobre todo prevalecer, lograr las metas. Así es que entrena para desarrollar habilidad y fortaleza espiritual. Insiste y mantente enfocado y concentrado en las cosas de arriba, sin dejar de hacer lo que tienes que hacer aquí en la vida. Si tienes que tener trabajo y atenderlo, un negocio, responsabilidades, familia, criar hijos, mantener un matrimonio, etcétera. Todo eso no tienes que suspenderlo, solamente aprende a que tu fe sea viva y sea una fe bien centrada y fortalecida en Cristo Jesús. Y esto será una realidad cuando tú prevalezcas, logres las metas. Así es que hemos estado hablando cómo es que seguiremos en la fe, aun y cuando las cosas y las circunstancias no sean favorables. Hay una narración en el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento, capítulo 27, que narra acerca del viaje que hizo Pablo a Roma. Este no fue un viaje de placer ni de vacaciones. Él iba como prisionero para ser llevado a comparecer delante del César romano. El capítulo detalla la advertencia que Pablo hizo sobre un viaje muy peligroso que estaban teniendo y la decisión que tomó la autoridad, el centurión, de ignorar la advertencia y de seguir el consejo del capitán. Temas como la desesperanza, la intervención divina y el rescate final se desarrollan a lo largo de este capítulo. Hoy te quiero insistir una vez más. Si tú entrenas en la vida cristiana, si insistes y te mantienes enfocado, si persistes y te fortaleces en el Señor, es seguro que podrás prevalecer. Así es como Pablo lo logró en el desarrollo de este capítulo 27 del libro de los Hechos. El primer punto a destacar aquí es la importancia de la fe, la obediencia, la esperanza y resistencia en medio de la adversidad. Número 1, escucha y no ignores la advertencia. Pablo dice, habíamos perdido en un viaje que inició complicado, con vientos adversos, con situaciones peligrosas, más complicado. El clima se hizo más peligroso para viajar por mar, dice el verso 9, porque el otoño estaba muy avanzado y Pablo comentó eso con los oficiales del barco. Verso 10, él les dijo, señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. El naufragio y la pérdida de la carga y el riesgo de nuestras vidas es inminente. Verso 11 dice que el oficial a cargo de los prisioneros, es decir, el centurión, le hizo más caso tanto al capitán como al dueño del barco que a Pablo. Aquí es claro y es evidente que el punto medular es aprender a escuchar y no ignorar la advertencia. Muchas veces perdemos mucho tiempo haciendo cosas que no deberíamos estar haciendo, invirtiendo prioritariamente el tiempo en cosas que no son prioritarias y todas las advertencias que nos llegan no les hacemos caso. Así es que en este primer punto a desarrollar es importante entender esto. No hay que perder el tiempo en lo que no vale la pena. No te distraigas en lo que te va a quitar un tiempo valioso que vas a necesitar más adelante. Número 2, nunca ignores el consejo que se te dé. Especialmente cuando la palabra de Dios te hable y te rete a ser obediente, hazlo. Porque si no, tomarás malas decisiones. Y si tomas malas decisiones, estarás propiamente encaminándote hacia el fracaso en lugar del éxito. Si decidimos no hacer caso, tendremos problemas más adelante.
Es muy probable que lo que estemos haciendo naufrague, experimentaremos pérdidas y lo que es más aún intenso es que podemos ponernos nosotros mismos en un peligro extremo. Así es que el segundo punto a desarrollar es el siguiente. Si tú haces una decisión equivocada e ignoras las advertencias, corres el riesgo de mantenerte en desesperanza. Es decir, un estado mental y emocional caracterizado por expectativas negativas. Expectativas negativas en cuanto a ti mismo, en cuanto al mundo y en cuanto al futuro. Así lo describe el verso 18 al 20 del capítulo 27 de Hechos. Empezó mal el viaje, se puso más intenso el clima, las cosas no se veían bien. Pablo dio una advertencia, nadie le hizo caso. Pero dice el verso 18, el próximo día, a lo que ya habían hablado, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Verso 19, al día siguiente hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco. La gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas hasta que al final todos perdieron la esperanza de sobrevivir. Esto es muy interesante. La cosa empieza mal, se pone peor, pero después arrecia la adversidad. ¿Cómo poder resistir una situación de esa naturaleza? Bueno, la Biblia tiene una respuesta clara e inmediata. Si tú eres una persona que entrena su fe, vas a desarrollar habilidad y fortaleza. Si tú eres una persona que insiste y te mantienes enfocado en lo que la palabra de Dios dice y lo aplicas a tu vida, podrás fortalecerte, recibir consuelo y ánimo y lo más importante, prevalecer aunque el mundo se esté desmoronando a tu alrededor. Eso es lo que deja en claro en los versos 18 al 20. Sin Cristo es difícil enfrentar la desesperanza, pero aún estando en Cristo, podemos experimentarla como consecuencia probable de que hemos vivido experiencias tal vez traumáticas, desequilibrios aún bioquímicos en nuestro cerebro. Es decir, si tú haces algo que dices que estás haciendo correctamente y los resultados no llegan, chécalo bien en todas las áreas de tu vida. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, dice Pablo a los tesalonicenses, debe ser mantenido en perfectas condiciones. La desesperanza viene como consecuencia de problemas traumáticos, fracasos repetidos, pero muchas veces, y tristemente, como consecuencia de nuestra desobediencia. ¿Cómo podemos combatir la desobediencia? Bueno, aprende a clamar a Dios cuando las cosas se pongan peor. El Salmo 43 y verso 5 dice, clamaron los justos y el Señor los oyó y los libró de todas sus angustias. Aprende a confiar en Dios. También el libro de los Salmos dice que el Señor es mi roca y mi fortaleza, mi libertador, y Él es mi Dios. Y finalmente, pero no menos importante, obedece a Dios. Jesús le dijo a su audiencia, si realmente me aman, obedezcan mis mandamientos. Fíjate qué interesante, estamos hablando de cómo prevalecer, cómo desarrollar resistencia. Aprende a escuchar y no ignorar la advertencia. Número 2, no caigas en desesperanza. Y número 3, y no menos importante, ten presente que Dios siempre va a intervenir y va a rescatarte. Aunque no sea al principio, no te dejará que te ahogues y te pierdas en tus propios pensamientos y abatimientos. El verso 21 al 25 lo deja claro así. Nadie había comido en mucho tiempo, dice Pablo. Estábamos mal, peor, y ahora estamos en el siguiente nivel de adversidad. Pablo reunió a toda la tripulación y les volvió a decir esto de manera asertiva. Señores, debieron haberme escuchado caso desde el principio. No debimos haber salido del puerto de Creta. Se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Pero, dice el verso 22, anímense. Ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco definitivamente no se salvará. Y él les dice por qué les estaba expresando estas palabras. Quiero que sepan que anoche un ángel del Dios a quien yo pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado y me dijo, Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado por el César, vas a comparecer delante de él, podrás testificarle de Cristo. Pero además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo.
Tú se los pediste a Dios y Dios te los ha concedido. Así es que anímense, diles. Y así lo hizo Pablo. Pablo dijo, señores, anímense. Yo le creo a Dios. Todo lo que les estoy diciendo sucederá tal y como Dios nos lo dijo. Cuando estés atravesando circunstancias adversas, cuando estés viviendo etapas prolongadas de adversidad, la Biblia te dice, aprende a entender qué está pasando a tu alrededor. No te desubiques, no te desalientes, no dejes de entrenar, ni de insistir, ni de fortalecerte. Prevalece. Entiende el problema. Pablo les dice, ustedes debieron haberme escuchado desde el principio. A veces tú tienes que reconocer que no quisiste hacer caso de lo que se te dijo desde el arranque del problema. Y si mantienes una actitud de no arrepentimiento, entras en el esquema de la desobediencia. Pablo les dijo, hubieran evitado todos estos daños si hubieran hecho caso del consejo. Pero también les dice, no se desanimen. Es decir, hay que aprender tanto a entender el problema, a reconocer nuestro error, como a cobrar ánimo, arrepentidos de lo que hicimos, pero dispuestos a ejercitar la fe. Anímense, dijo Pablo, pues yo le creo a Dios que esto sucederá como Él lo dijo. Y es ahí donde nosotros tenemos la parte medular de esta enseñanza de hoy. Este capítulo de Hechos 27 es algo muy interesante que tiene aplicación para tu vida y para la mía también. Aquí se destaca la importancia de la fe, pero también de la obediencia y la resistencia en tiempos de adversidad. Si no hacemos caso de la advertencia, es muy probable que nos metamos nosotros mismos en zonas de peligro y de pérdidas. Si tomamos malas decisiones, es muy probable que la cosa vaya aumentando y no a nuestro favor, sino en nuestra contra. Ignorar las advertencias nos traerá problemas, naufragios y pérdidas en todas las áreas de nuestra vida. El resultado es la desesperanza y la falta de resiliencia, es decir, la capacidad de recuperarnos de la adversidad. La tripulación enfrentó una tormenta, pero no hizo caso de la advertencia y después perdieron toda esperanza. La desesperanza, como ya lo dijimos, puede ser el resultado de experiencias traumáticas, pero también tristemente muchas veces de nuestra desobediencia. Dejemos que Dios intervenga en nuestra vida. Pablo recibió un mensaje directo de parte de Dios. Eso lo alentó a él y sirvió para que él alentara a la tripulación, asegurándoles que Dios les había garantizado la vida. La fe en Dios es crucial y Pablo enfatizó la importancia de escuchar, arrepentirse y obedecer. Eso te hará una persona resistente en la fe hoy, mañana y siempre. Yo te animo para que esto que hemos compartido en esta serie corta lo pongas en práctica. Si eres un cristiano de muchos años de estar en la fe, nunca te desanimes por la adversidad. Aun y cuando muchos te volteen la espalda, con que Dios te dé su respaldo, tienes lo suficiente para seguir avanzando. Si eres una persona nueva en la fe y apenas estás desarrollando la fe y empiezas a ver la adversidad, no te desanimes. Entrena, insiste, persiste y resiste. Estoy seguro que podremos entender mejor nuestras problemáticas desde la perspectiva bíblica, podremos entender nuestros errores y arrepentirnos corrigiéndolos y cobrar ánimo para ejercitar una fe fuerte, sólida y permanente. Yo te doy las gracias por haber estado en nuestras emisiones de esta serie corta y te animo para la que viene puedas también edificarte con nosotros en la palabra de Dios. Hasta la próxima.